Bienvenidos a una nueva transmisión para la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Les damos esta cordial bienvenida porque hoy vamos a tener un evento especial con un invitado especial, con un tema para discutirlo, con un tema para tratar con ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y a toda la comunidad sanmartiniana. Vamos a trabajar en esta charla las fortalezas y debilidades de la abogacía y el papel de la abogacía en la sociedad civil. El día de hoy vamos a compartir con un ponente invitado desde Madrid, España, el doctor Juan Gonzalo Ospina Serrano. Pero antes, quiero darle el tiempo a nuestro coordinador de la Escuela de Derecho, la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, el doctor Giovanni Ricaldi. Doctor Giovanni, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes a nuestro directo invitado, el doctor Juan Gonzalo Ospina Serrano, quien nos acompaña en esta tarde. También dar la bienvenida al doctor Mijail Bayton González, docente de la Facultad de Derecho. En principio, agradecerle a Juan Gonzalo por haberse dado un tiempo. Sabemos que está en algunas lides electorales ahora en Madrid, pero esto es siempre una oportunidad para poder intercambiar lazos de amistad, de académicos y sobre todo del ejercicio profesional. La fortaleza y debilidades del abogado y el papel de los abogados en la sociedad civil es un tema de mucha actualidad y que tanto en España como en el Perú se enfrenta a diversos retos que con generaciones como la nuestra siempre van a estar al servicio de la comunidad. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Lo dejo también al doctor Mijail para que le dé la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, un placer. le damos el tiempo al doctor Mijail Bayton, docente de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, de la Escuela de Derecho. Buenas tardes, doctor Bayton. Muy buenas tardes con todos con todo el auditorio, con todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Para mí es verdaderamente un privilegio contar con la presencia de Juan Gonzalo Ospina, un dilecto y admirado amigo y colega que ha trascendido fuera de las fronteras de España, a quien conocí y tuve el privilegio de conocer hace bastantes años, pero que sin duda el trabajo diario que realiza en pro de la abogacía contagia e inspira y sobre todo motiva. Y considero, tuvimos a bien coordinar este pequeño evento, bastante corto en realidad, pero importante, porque dar a conocer ese perfil, esa visión que tiene de la abogacía, considero que es importantísimo para nosotros. Y desde acá, desde Perú, darte evidentemente la bienvenida, darte un caluroso saludo de bienvenida para que nos puedas compartir alguna de tus experiencias, alguna de tus vivencias como abogado y ahora también como candidato al ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que estoy seguro que lograrás el triunfo, pero bueno, esperemos a que se den las elecciones, considero que ya falta muy poco. Sin embargo, el trabajo que has demarcado hace bastante tiempo, sin duda, tiene que ser retribuido en las urnas en este acto. Así también quisiera agradecer la gentileza de la Facultad de Derecho, Filial Sur, de la Universidad de San Martín de Porres, quien ha tenido a bien brindarnos esta plataforma para poder contar con la presencia de Juan Gonzalo y así también poder disertar de una manera abierta a todo el público que nos está siguiendo. Muchas gracias, Juan Gonzalo, por este tiempo y bueno, esperemos que pueda ser un momento bastante fructífero para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Mijail, por tus palabras. Un verdadero placer para mí poder estar en este foro y estoy convencido que va a ser de provecho para todas las partes. Bien, doctor Juan Gonzalo Ospina Serrano, nuevamente le damos la bienvenida y le recordamos a las personas que nos siguen que hoy vamos a compartir esta charla denominada Fortalezas y debilidades de la abogacía y el papel de la abogacía en la sociedad civil. Antes de darle el tiempo a nuestro invitado, quiero compartir con ustedes alguna información respecto a él. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Comillas.
con título de especialización en el programa ejecutivo de negocios en la prestigiosa Universidad de Harvard Law School, Boston. Tiene un posgrado en el programa de liderazgo y gestión pública de IEC y máster en Derechos Fundamentales de la UNED. Juan Gonzalo Ospina, además, entiende la formación continua como único vínculo para poder ejercer la profesión desde la excelencia. Como letrado, se incorporó en el 2012 al despacho multidisciplinar Martínez Echevarría y a partir del 2014 se especializa en Derecho Penal, constituyendo en septiembre del 2016 su propio despacho penalista en Madrid, Ospina Abogados. Doctor Juan Gonzalo Ospina, le damos el tiempo. Adelante y bienvenido a Arequipa. Muchísimas gracias a la universidad por organizar esta jornada, Eric. Te mando un fuerte abrazo desde Madrid. Hoy acá ya son las 10 de la noche, está oscuro y también hace mucho frío y está lloviendo, así que espero que después de que pase el periodo electoral podamos compartir estas mismas reflexiones desde Arequipa. Será para mí un verdadero honor ir a la universidad y poder hablar con todos los estudiantes y amantes del derecho sobre las visiones que vamos a tratar ahora de la profesión. Muchas gracias, Giovanni, por tus palabras. Muchas gracias, Mijael, un buen amigo. Veo que sigues tan constante en la defensa de los retos de la profesión como hayamos hecho años atrás. Nos conocimos cuando fui presidente. Bien, estamos compartiendo con ustedes esta charla, fortalezas y debilidades de la abogacía y el papel de la abogacía en la sociedad civil. Estamos con nuestro invitado especial, el doctor Juan Gonzalo. Perdóneme. Adelante. Perdóneme, acá estamos. Bueno, cuando hace unos días le comenté a Mijael sobre la oportunidad de poder conversar con los compañeros en Latinoamérica, teníamos que analizar tres enfoques diferentes. En primer lugar, ¿qué es para la abogacía madrileña la fortaleza de los lazos con Latinoamérica? En segundo lugar, ¿cómo y dónde está la abogacía como motor de la sociedad civil? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas del ejercicio de la abogacía, tanto en España como en Iberoamérica? Me habían quitado el audio. Aunque nos separe un océano, venía a decir que tenemos lazos y preocupaciones comunes, ¿no? Efectivamente, nos presentamos en un periodo electoral que tiene lugar el 20 de diciembre, en donde la abogacía madrileña, que está conformada por más de 77.000 abogadas y abogados, van a poder elegir a su nuevo decano, esto es a su futuro, por así decirlo, presidente, aunque se trabaje en un órgano colegial, en una junta de gobierno, para poder llevar adelante esta institución que tiene más de 425 años de historia hacia el siglo XXI. Creo que era muy importante tener una conversación con los compañeros de Latinoamérica, porque yo creo que hasta hace un tiempo Latinoamérica, para muchos de nosotros, o Iberoamérica, ha venido siendo la gran olvidada. Si nuestra junta de gobierno, si el equipo llega a gobernar la institución, si yo soy el decano, vamos a fortalecer como prioridad absoluta nuestros lazos con nuestros hermanos latinoamericanos desde los centros de formación y de estudios. Creo que el Colegio de la Abogacía tiene que trabajar en conjunto con todos ustedes para poder invitarles a venir a Madrid, que Madrid se convierta en la capital mundial del derecho, porque los programas que ofrecemos les puedan seducir, programas que estén a la vanguardia, desde la digitalización, a la oratoria, al fortalecimiento del derecho de defensa, a los procedimientos procesales, tanto civiles como penales, y, cómo no, ante los mecanismos de resolución alternativos de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que yo creo que la abogacía tiene ahí un gran reto y tiene que abordarlos con eficacia. Quiero poner en valor que, aunque nos separen el océano, tenemos intereses comunes, tenemos lazos culturales similares, y me gustaría, si nos dejan y nos lo permiten, si el 20 de diciembre soy el decano, que efectivamente seamos el motor del cambio, toda Iberoamérica, con Madrid a la cabeza, para que estemos juntos del lado para fortalecer el Estado de Derecho, que es de lo que trata la conversación de hoy, y también analizar las preocupaciones que sentimos tanto la abogacía en Madrid como pueden ser las preocupaciones que sienten desde el Perú a Colombia, a Chile o a todo el hemisferio sur. En primer lugar, quería hablar de la importancia de la abogacía
como referente y como motor de la sociedad civil. Nosotros, los abogados, conocemos y estamos siempre del lado de los derechos y de nuestros clientes. Esto significa que siempre que hay una problemática, siempre que hay un inconveniente, siempre que le merman los derechos a nuestros clientes, de su lado va a haber un abogado, una abogada para resolverlo o para poder atenderlo. El derecho de defensa es un pilar fundamental de una democracia de calidad y, por lo tanto, se tiene que defender a ultranza y sin ningún tipo de titubeos. Existen dos perfiles o dos perspectivas para analizar cómo se tiene que proteger el derecho de defensa. Por un lado está los ataques que puedan existir por parte del legislador o del Poder Ejecutivo y la separación de poderes. Nosotros, la abogacía, somos un contrapeso determinante allá donde existen poderes fácticos o donde pueda existir un poder absoluto. Los poderes totalitarios no quieren una abogacía unida, no quieren una abogacía comprometida, porque somos los primeros que vamos a estar para alzar la voz cuando haya algún tipo de atropello. Por ello, creo que es necesario, si queremos tener un Estado democrático con calidad y con unos estándares en donde se defiendan las libertades y los derechos fundamentales, tenemos y debemos tener una abogacía unida y comprometida. Allá donde exista una abogacía con una voz contundente ante los arbitrios y los abusos de poder, va a ser difícil que los totalitarismos y los avancen y reduzcan los derechos y las libertades. Por ello, desde Madrid vamos a tender los lazos necesarios para que podamos darle voz allá donde sea necesario fortalecer el derecho de defensa como pilar esencial y fundamental de un Estado democrático de calidad. Es muy importante analizar que necesitamos que la separación de poderes sea una realidad material en nuestras, no solo en la Constitución, sino en las garantías que existen en los debidos procedimientos, y para ello necesitamos tener una abogacía comprometida. El segundo pilar o el segundo enfoque es una abogacía pilar de la sociedad civil desde la perspectiva de la defensa de los derechos del justiciable. Cuando existen problemas sociales, cuando existen problemas por parte de abusos del legislador que se producen situaciones de injusticia a la hora de garantizar los derechos en la propiedad o en la propiedad horizontal, en las viviendas o en los derechos de los consumidores de la ciudadanía, va a estar del lado de los mismos una abogada o un abogado para hacer valer estos derechos en un procedimiento con el debido proceso que tenga un poder judicial independiente. Por ello, creo que el pilar principal de la abogacía como motor de la sociedad civil se tiene que fundamentar en el análisis del fortalecimiento del derecho, de los mecanismos del derecho de defensa en un Estado democrático de calidad, y en segundo lugar poder tener la posibilidad de garantizar esos derechos del justiciable en un proceso debidamente justo y no en procedimientos en donde no existe independencia judicial o en donde nuestra judicatura no tiene la suficiente protección para velar por los derechos desde la perspectiva estricta de la aplicación de la ley en la búsqueda de lo justo. El segundo planteamiento de la conversación eran los retos que tenemos la abogacía. Pues los retos que tenemos la abogacía de Madrid, estoy convencido que son similares a los retos y las dificultades que tienen los compañeros en el Perú. Los retrasos en la administración de justicia, el trato en sala cuando vamos a defender a nuestros clientes, la merma de derechos o de garantías procesales cuando accedemos al procedimiento penal, las limitaciones en la práctica de pruebas para reconstruir lo que realmente sucedió, las garantías en una segunda instancia, la independencia del Poder Judicial como máximo pilar para determinar de manera totalmente objetiva y no arbitraria que se aplique la legalidad sin ningún tipo de abuso. Y por ello creo que es importante, si el día de mañana soy el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que desde el Observatorio de la Justicia, desde el Observatorio
que vamos a potenciar desde la esfera internacional, posiblemente una comisión de derechos humanos, podamos analizar y contabilizar las garantías procesales que existen en cada uno de los países latinoamericanos que quieran compartir con nosotros su visión. Yo, como comencé la conversación, creo que tenemos que analizar cómo se está defendiendo el derecho de los compañeros en el Perú, en Colombia, en diferentes países, y cuáles son sus peligros en un mundo global y precisamente actualmente en donde diferentes movimientos de tinte totalitaria de izquierda o de derecha pues intentan mermar las garantías constitucionales de la ciudadanía, ¿no? Para mí es importante buscar puntos en común. Yo creo que tendríamos que trabajar algún tipo de congreso internacional en donde se trabajen diferentes aspectos del debido proceso, de la lentitud en la resolución de conflictos, y creo que la mediación y el arbitraje también lo tendríamos que poner en la agenda. Creo que se tendría que hablar sobre cómo debemos de abogar por una justicia en donde la abogacía pueda ser la parte que medie y que resuelva el conflicto, si estamos dándonos cuenta que, no sé cómo será en el Perú, estoy convencido que es similar en España, la lentitud en las resoluciones judiciales pues merman la confianza de los ciudadanos en su Estado de Derecho, en sus propios países. Por lo tanto, creo que el arbitraje y la mediación son importantes. Desde una perspectiva de justicia y de proporcionalidad, habrá que analizar las garantías para resolver los conflictos, para que siempre también se vele por la parte más débil, que en estos casos puede verse sus derechos limitados. Yo quiero, tras esta breve exposición, darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando, que nos siguen en las redes sociales, y también que se inicie un coloquio, si quieren, de preguntas y de intervenciones en donde podamos poner en común puntos en cuestión. Muchas gracias, doctor, por su presentación, y agradecemos también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estamos conversando con el doctor Juan Gonzalo Ospina desde Madrid, España. Le quiero dar el tiempo al doctor Mijail Baiton para que pueda dialogar y también plantearnos los temas y las intervenciones de nuestros panelistas en ese momento. Y quien quiera participar puede dejar también su pregunta. Adelante, doctor Baiton. Muchas gracias, Eric. Y bueno, agradecido también por las palabras de Juan Gonzalo, quien nos ha establecido algunos pilares importantes en esto que se llama la materia jurídica. El derecho de defensa es incólume a una democracia. Consideramos que tanto España como Perú estamos en una democracia, pero el valor fundamental de la democracia es que los ciudadanos sean respetados sus derechos, y si es que hay algún grado de investigación e instrucción, se garantice la defensa en respeto irrestricto de la Constitución. Creo que esa es una labor importante del abogado, y que considero que Juan Gonzalo viene luchando bajo ese mismo margen desde otrora formación en tienda universitaria. Y sin duda es importante porque garantiza también de que nosotros como abogados tengamos un papel importante en la democracia. No solo somos actores privados de una causa concreta. Considero que la labor de la abogacía en la sociedad civil es importantísima, porque somos el medio a través del cual se resuelve el conflicto jurídico, en el cual podría estar inmersa cualquier persona. Entonces, dicho esto, Juan Gonzalo, y haremos una suerte de pronto de precisiones para que tú las puedas absolver, ¿qué tan importante es la abogacía joven? De hecho, te comento un poco, en Perú no tenemos ese grado de organización que pronto sí lo tienen en el Colegio de Abogados de Madrid, que es la agrupación de jóvenes abogados, que integra abogados menores o que recién han podido titularse y colegiarse, y tienen otro tipo de necesidades diferentes a los abogados que ya tienen larga data o que ya tienen una cartera de clientes asegurada. Entonces, ¿cómo enfocar las necesidades de estos jóvenes abogados y sobre todo insertarlos dentro de un mercado laboral cada vez más competitivo, de tal manera que se pueda dar oportunidad de forma transversal también a los colegas en esta parte? ¿Cuál es la consideración que tienes en este punto, Juan Gonzalo?
Pues Mijael, te agradezco tu intervención y con gusto te respondo. Mira, en primer lugar, nosotros en España tenemos la colegiación obligatoria. Sé que en diferentes países de Latinoamérica no es así, lo cual creo que es un privilegio y una oportunidad. Y ahora lo voy a explicar. Nosotros en España, cuando terminamos la carrera de Derecho, la Facultad de Derecho, y queremos litigar, ejercer como abogados, tenemos la obligación de inscribirnos en nuestro colegio de la abogacía, lo cual nos da un paraguas de protección de normas deontológicas que pueden beneficiarnos y nos deben beneficiar en la actuación frente o con nuestros clientes. Y también un punto que creo que es crucial, ya que estamos hablando de Estado de Derecho y de democracia, que es la independencia y el control frente a los poderes públicos. El Colegio de la Abogacía de Madrid y los colegios de abogados en España ejercen un papel fundamental de control frente al poder ejecutivo. ¿Y por qué? Porque siempre que existe una detención policial en nuestro país, al primero a quien se le tiene que informar es al Colegio de Abogados donde se ha producido la detención. Por lo tanto, los colegios de la abogacía hacen un control de garantías constitucionales cuando existe una detención, lo cual nos permite tener un control añadido en ese equilibrio de poderes frente al poder punitivo y en este caso al poder ejecutivo del Estado. Hago esta reflexión porque creo que es importante que los colegas latinoamericanos puedan unirse en colectivos en donde se identifiquen puntos en común para fortalecer la profesión frente a los poderes públicos y poderes fácticos. Una abogacía desunida es el mejor aliado para el totalitarismo, es el mejor aliado para el poder, es el mejor aliado para mermar los derechos de los más débiles. Por eso, en España, ya que tenemos elecciones el 20 de diciembre y se pone en la agenda electoral que algunos se planteen el porqué de la existencia de sus colegios de abogados, yo creo que es un orgullo, un privilegio y una suerte que en España esta colegiación sea obligatoria. Ahora bien, necesitamos renovar, regenerar estos colegios de abogados para que estén a la altura de los retos del siglo XXI. Y hay tu pregunta sobre la juventud. Los retos a los que nos enfrentamos como profesión son muy diversos y entre ellos están el darle oportunidades a las nuevas generaciones. Cuando hablamos de los más jóvenes, me estoy refiriendo en primer lugar a aquellos que terminan la carrera de Derecho con una edad aproximada de 24 o de 25 años. Los grupos de abogados jóvenes, las agrupaciones de jóvenes abogados tienen su razón de ser porque los iguales se atraen entre sí y es más fácil que los más jóvenes, conociendo sus necesidades, se organicen de manera democrática para realizar actividades que fortalezcan la profesión. Tú, me consta que viviste en nuestro país hace más de 10 años y precisamente de esa amistad que tú y yo forjamos hace esos años atrás, es que hoy podemos organizar esta conferencia, esta conversación sobre claves para fortalecer el Estado de Derecho. Es a lo que me estoy refiriendo. Cuando uno termina la carrera de Derecho, tiene la oportunidad de conocer personas que están en su misma situación, en sus mismas necesidades. En primer lugar, es importante que los jóvenes tengan canales para ayudarse en lo que nosotros denominamos la ayuda a tu primer juicio. Una ayuda para poder desarrollar y enseñar a los más jóvenes a desarrollar su actividad profesional cuando tengan su primer pleito. Cómo dirigirse a la sala, al juez, al fiscal, al cliente, al justiciable. En segundo lugar, estas agrupaciones de jóvenes abogados, o para definir, para no dilatarnos mucho tampoco en el tiempo, trabajan en 3 pilares fundamentales. El primero, el formativo, es decir, con jornadas en donde se pueda mejorar la oratoria, el liderazgo, la negociación y sobre todo claves para conocer el ejercicio profesional más allá de la carrera de Derecho, cómo montar un despacho, cómo atender a los clientes, los pequeños detalles marcan la diferencia, cómo ponernos en los zapatos del cliente, cómo tener que escuchar, cómo poder tomar notas, cómo enfocar la defensa de los casos desde la perspectiva penal o civil. En segundo lugar, los jóvenes hacen o venían desarrollando, y actualmente el presidente de Jóvenes Abogados lo sigue haciendo, Alberto Cabello, jornadas sociales en donde se ponen en común diferentes aspectos de la profesión,
con un café, con un vino o con un refresco, en donde se pueden, en un ámbito social agradable, poner en común ideas y propuestas para mejorar la abogacía. Y la tercera pata, o pilar o pata es la reivindicativa. Hay que reivindicar, los jóvenes tienen que ser molestos con los poderes establecidos para que haya siempre progreso y avancemos en las mejoras tan necesarias. Por eso yo creo, Mijael, que la creación de agrupaciones de jóvenes abogados tienen su razón de ser, pero también considero que tienen su razón de ser en un colectivo unido, en España, en sus colegios de abogados. Ahora bien, hay que exigir que estos colegios de abogados sean dirigidos con principios de transparencia, de participación, de democracia y que incorporen talento y no que queden excluidos a cuotas de poder exclusivamente de aquellas personas que forman parte de una junta de gobierno. La abogacía madrileña, y me consta que en Perú también, está muy preparada, está formada por grandes profesionales, por grandes juristas que desde la ciencia del derecho, del análisis lógico y racional para resolver los problemas de sus clientes, quiero incorporarlos, desde luego en Madrid, a la gestión de nuestra institución. Por ello, hago una llamada para que también os unáis al máximo posible en Perú, más allá de los foros académicos, que me consta que lo estáis haciendo, para que podamos enfocarnos y vencer los retos de mejor manera. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Sin duda, comparto esa misma convicción que tienes respecto de la labor de la abogacía joven. Y créeme que también es un reto para nosotros y una tarea pendiente la creación de agrupación de jóvenes abogados que se integren al colegio de abogados y de esa manera puedan tener mayor articulación con propiamente lo que es una etapa, claro está, de la abogacía. Pero ahora yéndonos al otro gran aspecto de la abogacía propiamente, que es un tema que de pronto aquí en Perú, te comento, se está dando con mucho auge, que es el tema de la corrupción. De hecho, nuestro gobierno, como de pronto tú bien habido y conocedor de la problemática latinoamericana, seguramente habrás escuchado, los cuestionamientos serios que tiene nuestro presidente de la República, el señor Pedro Castillo, sobre temas bastante contundentes de corrupción. En ese sentido, ¿cuál es tu visión de la politización de la justicia? Es decir, la justicia como un poder del Estado, el poder judicial que realiza una actividad importante en la administración de justicia que no tendría que verse sesgada o quizás detrimentada o influenciada por la clase política. Pero esto se da, y se da porque en el ejercicio profesional lo hemos podido evidenciar. ¿Cuáles son de pronto tus expectativas sobre este tema de la politización de la justicia que se vive o que de pronto está ocurriendo en España y que de pronto nos pueda servir a nosotros como una suerte de matiz para ir tratando esta problemática tan lamentable que existe en el ejercicio profesional? Vamos a ver, la politización de la justicia y la falta de independencia judicial es sin duda el mayor de los problemas de cualquier Estado democrático. Podríamos definir que la intromisión de los poderes públicos o poderes fácticos económicos o grupos de poder en la administración de justicia son el mayor reto de cualquier democracia. Si no tenemos independencia judicial, no tendremos una justicia realmente justa. Cuando vemos que la influencia de los poderes fácticos tienen su cometido en la administración de justicia, lo vemos siempre en los procedimientos más delicados, los que afectan a intereses del Estado o a los amigos del poder. Por lo tanto, si la justicia y el derecho y las leyes se crearon precisamente para defender a los más débiles en un plano de igualdad frente a las vías de hecho, precisamente la falta de independencia judicial es un atajo en donde los más, digamos, los poderes fácticos, es decir, se busca dañar la propia civilización. El Estado de Derecho y las leyes se crearon para garantizar en un plano de igualdad la defensa de los derechos, pero los poderes políticos, desde las leyes, han ido instrumentalizando las mismas para
buscar atajos en donde poder todavía tener ciertos resortes de control sobre la justicia, sobre la judicatura. En España hemos visto estos resortes del poder recientemente en procedimientos de índole política, como fue el conocido caso del Procés, con el golpe que intentaron realizar en Cataluña, más allá del análisis político, lo que supuso un ataque a la Constitución española y cómo posteriormente les otorgaron ciertos indultos a las personas que ahí fueron condenadas, ¿no? Entonces, mi reflexión es, tenemos que exigir desde la abogacía la estricta separación de poderes y la independencia de la justicia. En Perú tienen una intromisión en la judicatura mucho mayor que la que puede existir en España. Nuestro Estado de Derecho tiene unas instituciones bastante sólidas y unos contrapesos que impiden que el Poder Ejecutivo se entrometa libremente en la administración de justicia, pero se sigue entrometiendo. Nosotros tenemos un grave problema en cómo se nombra la cúpula de nuestra justicia, que es el Consejo General del Poder Judicial, un consejo que lleva años sin poder renovarse precisamente porque los poderes políticos no son capaces de encontrar el consenso y la mejora en la ciudadanía. Recientemente se nombraban 2 miembros del Tribunal Constitucional afines a un partido político. Yo creo que la vida no solamente hay que ser, sino también parecer, y por lo tanto creo que esto es malo. Si nos llevamos a una visión retrospectiva o amplia de por qué se tiene que fortalecer la independencia judicial, yo haría mucho énfasis en si no hay independencia judicial, si no hay una justicia realmente justa, también se va a producir una merma en no solo las garantías constitucionales de la ciudadanía, sino una merma en oportunidades. ¿A qué me estoy refiriendo? Los Estados Unidos, que copiaron su sistema de la antigua Roma con una separación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, les permitió progresar y les ha permitido progresar como la mayor potencia económica de Occidente. Y no creo que esto sea una cuestión arbitraria o baladí, sino que esto es gracias al fortalecimiento de sus instituciones, que podríamos entrar a valorar si son o no las más idóneas, pero lo que está claro es que sus reglas del juego están muy claras. Y es a lo que yo me refiero. Como jurista, la inseguridad jurídica es un mal endémico, porque esa inseguridad jurídica de la politización de la justicia nos trata de manera desigual a los ciudadanos. Yo creo que es muy importante que nuestras instituciones sean sólidas, sean honorables, y para que haya honorabilidad tienen que existir controles y una separación clara de las mismas para actuar de manera independiente y perseguir siempre el poder o al poder, sea del color que sea. Por ello, Mijael, para terminar de contestarte la pregunta, desde aquí todo mi cariño, mi apoyo y mi solidaridad para que puedan exigir un mayor control de sus instituciones, una mayor separación de poderes, porque solo así podrán los países, en particular los latinoamericanos, seguir progresando en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, para que su ciudadanía cree riqueza y puedan continuar desde la defensa de los derechos y libertades de la propia ciudadanía. Juan Gonzalo, sin duda la lucidez de tus argumentos es parte propia del conocimiento que tienes de esta realidad. Y cómo no recordar el manejo del juez Marchena, ¿no? En el juicio del Procés, ahora que lo mencionaste, y sin duda, una causa que tuvo un final medio político a través de los indultos, pero bueno, eso ya será materia de otra conversación. Y quisiera manejar una última reflexión, aprovechando que nos has brindado un poco de tu tiempo, y entiendo que has estado a través de un ciclo de conferencias, charlas, eventos y actos, los cuales ya me imagino cómo te deben tener, pero agradecemos desde ya ese pequeño espacio que nos has brindado, y sin duda alguna es bastante privilegiado para nosotros. La labor del Colegio de Abogados en la sociedad civil. Es decir, los ciudadanos tienen que entender, tienen que conocer por qué es importante el Colegio de Abogados como una entidad autónoma, independiente, y que más bien debe tener las reglas
claras y limpias para poder realizar un ejercicio adecuado. En ese sentido, Juan Gonzalo, ahora que estás en campaña para la postulación al decanato del Colegio de Abogados de Madrid, ¿qué importancia tiene el Colegio de Abogados en la sociedad civil? Bueno, Mijail, yo creo que has dado en la pregunta clave en esta época del año y este tiempo electoral. El Colegio de la Abogacía de Madrid tiene la posibilidad de tener un papel crucial y determinante dentro de la sociedad madrileña. Una posición que considero no ha estado a la altura de las circunstancias en los últimos tiempos y que tenemos la oportunidad el 20 de diciembre de cambiarlo y de volver a recuperar la razón de ser de nuestra profesión. Para aquellos que nos siguen desde Latinoamérica, si hacemos un poquito de análisis de historia, cuando en España se constituye la Constitución del año 78, los 7 padres de la Constitución eran juristas, eran abogados de reconocido prestigio, de diferente ideología política, pero unidos en un fin común, que era construir un gran país como es España, y sobre todo desde una fuerte reflexión a lo que ellos entienden como letrados, que es la defensa de los derechos fundamentales, que yo creo que tiene que ser nuestro pilar fundamental de actuación como letrados. Dicho esto, el Colegio de la Abogacía de Madrid tiene por delante grandes oportunidades como motor de la sociedad civil en nuestra capital. El Colegio de Abogados de Madrid da un servicio a la asistencia letrada jurídica a aquellas personas que no tienen suficientes recursos económicos a través de lo que se conoce como el turno de oficio. Por lo tanto, somos un ente que presta servicios a los más vulnerables. Tenemos la capacidad también desde el Centro de Responsabilidad Social. Tú creo que participaste en alguna de esas jornadas de poder reactivar las jornadas con los diferentes entes consulares de Latinoamérica y de otros países a través de lo que conocíamos como las jornadas de Conoce tus derechos, en donde desde un punto de vista muy sencillo les informábamos sobre sus derechos de extranjería, sobre sus derechos penales, sobre sus derechos civiles para contraer matrimonio. El Colegio de la Abogacía tiene la oportunidad de ser una voz, un altavoz para el análisis de los problemas normativos. En España hay una serie de reformas legislativas que se están llevando a cabo de manera continua y no se escucha a la abogacía. Nadie nos solicita un dictamen, nadie nos cuestiona si vamos a dar el plácet o no a una reforma legal, lo cual yo creo que es una muestra de la indiferencia en la que ha llegado a caer nuestra profesión. Recientemente se reformaba el Código Penal, que tiene que ser la última ratio del ordenamiento jurídico como juristas y penalistas. Yo penalista, y tú, Mijail, me consta que también, que es penalistas que somos. Se reforma el Código Penal, se han producido mermas en la protección de muchas víctimas y en este país, hay que decirlo alto y claro, no ha pasado nada, no ha habido consecuencias políticas, no ha habido ninguna dimisión. Yo digo que al igual que las personas que nos siguen en el teléfono, en las redes sociales, la audiencia no es tonta, en el sentido, cuando una ley no protege a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, no es una ley que es justa y por lo tanto es una mala ley y habría que reformarla. Eso ha ocurrido hace unos días en nuestro país y no, la abogacía, el colegio, no ha emitido ningún informe para, desde un punto de vista jurídico y técnico, no político, buscar una solución para proteger mejor a las víctimas, investigar siempre y condenar a los culpables y absolver siempre a los inocentes. Yo creo que el Colegio de la Abogacía tiene una oportunidad desde un punto de vista de influencia legislativa, que no lo está haciendo. Tenemos que recuperar nuestro poder para influir en los asuntos públicos en una perspectiva de lobby, para que aquellas leyes que son injustas o que no son lo suficientemente eficientes se reformen. No es de recibo que haya señalamientos en España, un país de la Unión Europea, en 2026. Creo que también tenemos que apostar por los juicios telemáticos, desde la protección a los derechos de las partes. En España los juicios de manera online y virtual son más frecuentes, pero se tienen que incorporar garantizando los derechos de todas las partes, no simplemente digitalizar por digitalizar. Creo que el Colegio de la Abogacía tiene un gran trabajo por delante en materias de conciliación y de igualdad para que mujeres y hombres puedan ejercer la profesión de una
posición igual, en igualdad de oportunidades. Por lo tanto, el colegio tiene que ser un motor en donde se escuche los retos que están por llegar, puedan influir positivamente en la sociedad madrileña, y que estemos en la agenda del debate de los medios de comunicación como referentes desde la perspectiva jurídica. Muchísimas gracias, doctor Juan Gonzalo Ospina, por esta presentación, por esta charla. Muy agradecidos también a las personas que nos acompañan en este momento en el Zoom, y también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Igualmente el agradecimiento para el doctor Mijail Bayton, a la Escuela de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, y a su coordinador, el doctor Giovanni Recalde. Señores, hemos finalizado esta charla del día de hoy, que la titulamos Fortalezas y debilidades de la abogacía y el papel de la abogacía en la sociedad civil, con nuestro invitado de lujo, Muchas gracias. el doctor Juan Gonzalo Ospina Serrano. Doctor, éxitos para lo que se le viene en los próximos días, y espero tenerlo de manera presencial en algún momento en Arequipa. Un abrazo, buenas tardes. Ahí espero, un abrazo muy fuerte desde España, desde Madrid. Juan Gonzalo, cuídate bastante y éxitos por el triunfo. Vamos a por ello. Un abrazo fuerte, amigos míos. Nos vemos, Juanjo. Un abrazo.